no hace falta ninguna otra explicación que la propia maravilla de la creación de Dios para decir que hay un ser sobrenatural que nos bendice con su presencia universal en cada sitio, magnificando su obra, haciendo detalles mayúsculos y minúsculos. ¿Glorificamos a Dios? Dice otro texto aplicable también a este tipo de teología, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inescrutables. La grandeza de Dios es tan extraordinaria que cualquier persona puede comprender en una hoja, en una simple hoja, cualquiera, la que usted se encuentre, la lleva a un microscopio y es capaz de ver un enorme laboratorio. Increíble. Cuando usted la pone en el laboratorio, comenzará a ver un grupo de cosas que no son perceptibles a la visión humana. Y todo eso por la creación de Dios. Se puede creer en Dios, y muchas personas creen en Él a través de la extraordinaria creación que tenemos. ¿Cierto o no? Cuando yo pienso en estas cosas y se habla de la existencia de Dios, en la Biblia no hay ningún versículo que tenga que ponerse a explicar acerca de Dios. Dios es. ¿That's it? Él es. Y desde que iniciamos en la palabra sagrada nos encontramos un versículo que trasciende los siglos, porque es el primero de la Biblia. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Pero no es crear de la materia hecha. No, la grandeza de Dios es de lo no existente hacer. ¿Decimos amén? Y cuando miramos el versículo de la teología juanina, su primer versículo en el capítulo primero, y el versículo primero dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hoy los hombres discuten y hablan de años que no sabemos ya la cantidad de ceros que hay que ponerle para decir desde dónde, cuándo, los procesos. Pero la gran explosión o el Big Bang enmudecen ante aquel que cae de por sí solo pensando en la grandeza de un principio filosófico que ustedes conocen y que si no lo conocen o no lo recuerdan, habrán oído hablar de él, y es el principio de causalidad. ¿Lo recuerdan, mis hermanos? El principio de causalidad dice que cada causa primaria tiene un efecto secundario y que ese efecto se origina en una causa, y que siempre que existe orden hay una inteligencia creadora. ¿Decimos amén? En las pequeñas cosas, en la belleza de ese piso, no podemos pensar que se tiró y salió al azar. Detrás de esas losas hay una mano maestra, un artista que conjugó los detalles, que hizo laboriosamente su empeño para presentar una maravilla. No quiero profundizar más sobre el tema de la teología natural, creo que es bastante aceptable, que es la existencia de Dios, es algo que entre nosotros no tiene confusión, y estoy hablando de que Dios nos trae con su presencia universal, se ubica en cada sitio sin que esto se convierta en un panteísmo. El panteísmo es que Dios es cualquier cosa, la mesa, la silla, el árbol. No, Dios está en todo lugar, ¿cierto? Pero Dios es el autor y consumador de la vida. Vamos a dar una vueltecita para la otra parte, donde es una de las cosas bien difíciles de comprender en el mundo nuestro. Dijimos hace un rato, los cielos cuentan la gloria de Dios, que la expansión denuncia la obra de sus manos. Y entonces este es uno de los temas espinosos que a cada rato tengo que volverlo a repetir. En el material de la clase de estas que hemos estudiado acerca de la espiritualidad de Dios,
hay un tema que es muy interesante y se ubica en el versículo de Juan 24 del capítulo 4. Juan 4, 24, nos lo sabemos de memoria. Dice la sagrada palabra: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En los conceptos que emite la clase hay algo aquí interesante que lo recuerdo para que los hermanos pues traigan a sus memorias estas cosas que son sustento de nuestra doctrina. Algunos pueden pensar cualquier cosa. El mundo está lleno de pensamientos sobre Dios, sobre Jesús, sobre el Espíritu Santo. Sin embargo, nosotros creemos, y en la verdad central de la materia que se está exponiendo, dice: Dios no es un ser material y no puede ser percibido con los sentidos físicos. Y nosotros estamos viendo con una claridad tremenda que en el versículo que estudiamos hace un ratito dice que la expansión denuncia la obra. Entonces, ¿Dios es espíritu o Dios tiene formas? ¿O Dios tiene un cuerpo? Y habla de los lomos de Dios, que los vio ¿quién? Moisés. Y habla de que el dedo de Dios fue el que talló ¿qué cosa? Las piedras. Y habla un día de esos en que yo estaba en mi iglesia en Cuba, en Banes, un hermano sabio de la Sagrada Escritura, un anciano de la iglesia, me dijo con una claridad tremenda: pastor, Dios tiene forma, Dios tiene cuerpo. Sí, mi hermano, dígame, vamos a tratar de conciliar esto. Y él me dijo este versículo: los cielos, el versículo es: el cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies. Le dije: qué bueno, interesante. Con ese mismo versículo yo voy a tratar de responderle a usted la interrogante, para que pueda ver que Dios, desde nuestra perspectiva, es un Dios de perfección, ¿cierto? ¿Cabe entre nosotros pensar alguna imperfección de Dios? Absolutamente. Entonces, estamos viendo que la palabra nos dice que Dios es un ser espiritual, que Dios es espíritu, que Dios tiene presencia universal, que Dios está en todo sitio. Y nosotros queremos situar a Dios en un marco reducido. Cuando Salomón dedicaba el templo, él dijo algo en su oración sobre la casa que ella decía: los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Dice así la palabra de Dios? Entonces, cuando estamos en esta disyuntiva, me sonreí con él y le dije: hermano, vamos a imaginarnos algo. Esto hace 2-3 meses, compartiendo con el concilio, hice esta explicación con ellos ahí en una de las clases que estaba impartiendo sobre algunas cosas que hoy quiero recordarles a ellos y exponérselas a ustedes. Le dije: el cielo es tu trono y la tierra. Entonces, yo quiero hablar de física. Quiero hablar de física para hacer este ejemplo un poco más exacto, que ustedes lo puedan comprender. Quiero hablar un poco de astronomía en ese paquetito, ¿no? Cuando hablamos de nuestro sistema solar, estamos compuestos por algunos planetas que están girando alrededor del Sol. Todos estamos conscientes de eso, ¿verdad? Y alrededor de la Tierra gira la Luna, gira Mercurio, Marte, Venus, Saturno, Júpiter, Neptuno y ya Plutón no aplica, lo sacaron del sistema solar, pero a su vez nuestro sistema está incluido en un sistema que se llama Vía Láctea. Y la Vía Láctea es una de las tantas galaxias que hay en el mundo. Cuando nosotros estamos analizando esto, yo le dije a mi hermano, mi hermano, yo quiero comentarle a usted, la estrella más cercana que nosotros tenemos a la Tierra, la más cercana de las que usted mira en el cielo, no estamos hablando de la Luna ni del punto luminoso tercero más brillante, que es la estación que orbita artificial que hicieron los hombres, que está alrededor de la Tierra. Ese puntito luminoso que ven cerca es la estación esa donde van astronautas y pasan tiempo, y ahí hay un laboratorio en las alturas
fuera de las capas de la atmósfera, estratosfera, ionosfera, todo eso que está ahí por allá arriba, a más de 300 kilómetros de altura, está la estación orbital que brilla mucho. No. La estrella más cercana que nosotros tenemos a la Tierra se llama Alfa Centauro. Información de geografía, Alfa Centauro. Esa estrella, la más cerca, se encuentra a 4 años luz. 4 años luz de la Tierra. Y un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Y la luz camina aproximadamente a 300.000 kilómetros por segundo. Es una cuenta grande, ¿verdad? Hay que multiplicar todos los segundos que tiene un minuto por 300.000. Y después multiplicar todos los segundos que tiene un año por 300.000. Y le dará un año luz. Y la más cercana está a 4. ¿Qué somos nosotros ante Dios? Había un himno que se hizo tradicional cuando yo era un muchachón que lo cantábamos, que decía: un grano de arena era yo en el desierto. Cuando yo le dije aquello, él me miró y le dije: supongamos, pensando que pudiera ser, que no es, que el reino de los cielos está en Alfa Centauro y que el dedo que escribió la tabla de Moisés no me combina con los pies que vienen desde el cielo hasta la tierra. Hay un pie, o los pies son enormemente grandes y el dedo muy pequeño. ¿Ese es Dios? Así no nos imaginamos. Dios está en Alfa Centauro, está en la tierra, está en el universo entero. Amén. Porque Dios es espiritual. ¿Qué pasa? Y aquí es donde entra la explicación de la teología exegética. Van a ver ustedes que aparece la expresión de que Dios tiene mano, de que Dios tiene dedo, de que Dios tiene ojos, de que Dios tiene lomos, de que Dios tiene forma de cuerpo. Lo dice la Biblia, lo han leído. Pero entonces no podemos conciliar esto con lo que dice la palabra, que realmente Dios es un ser espiritual. La teología lo define cuando se le aplican por los escritores de la Biblia formas humanas, físicas. Hay una palabra rara que se llama antropomorfismo. Y cada vez que usted vea que en la Biblia dice que Dios tiene dedo, que Dios tiene ojos, que Dios tiene mano, que Dios tiene cuerpo, es antropomorfismo. Porque Dios es espíritu. ¿Decimos amén? Y cuando dice en el mismo versículo que ahorita estudiamos de la teología natural, los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando se habla de sentimientos, cuando se habla de pensamientos como que Dios ama, o como que Dios tiene enojo, como que Dios se aira, o como que Dios perdona, cuando se aplican los sentimientos humanos, se le aplican a Dios por los escritores, la otra palabra que aparece es antropopatía. Dijimos la primera, ¿cómo era? ¿Antro qué? Antropomorfismo, forma de cuerpo. Eric, no te oigo. Digo, Denis. Y la otra es antropopatía, formas. Dios es un ser espiritual que es capaz de asumir cualquier forma. Porque Dios en la Biblia también aparece como animales. ¿Cierto? Muchas veces en la palabra de Dios se refleja con que Dios es animal y sin falta de respeto. El salmo de los más lindos, de los que nos sabemos, de los que nos gusta repetir cada día, el que hoy cantaron nuestros hermanos, dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. ¿Quién es el que tiene alas? Según el águila tiene alas, pero ¿a quién se está hablando ahí? Dios. Y cuando se dice que Jesús es el león de la tribu de Judá, y cuando se dice que es el cordero, y cuando se le aplica a cualquier simbolismo animal, entonces el hombre está utilizando una figura retórica que se llama zoomorfismo de animal.
Porque Dios no es un animal. Dios es la esencia de este universo. Son razones que hay que analizar, y lo digo hoy y mañana lo digo en mi iglesia, y siempre hay personas que quieren pensar desde la perspectiva. Hay una figura que se utiliza, y cuando Juan habla dice, y vi un mar como, ¿de qué? Y cuando aparece como es símil, es que él está tratando de buscar cómo es posible describir lo que yo estoy viendo sin poderlo hacer bien. Ese es el recurso literario que tienen los hombres para plasmar en la Sagrada Palabra lo que es difícil explicar de la grandeza de Dios. Dice la palabra que había un anciano lleno de días, y se refleja en algún sitio con referencia a Dios. Dios es sin tiempo. Nosotros no vamos a tener vida eterna. ¿Estaré diciendo una blasfemia? Nosotros no vamos a tener vida eterna. Nosotros vamos a vivir infinitamente, porque la eternidad es patrimonio exclusivo de Dios. Dice amén la iglesia. El principio que sustenta la eternidad de Dios, Dios es su eternidad, sin principio y sin final. Nosotros viviremos para siempre. Metafóricamente se habla de vida eterna porque estaremos para siempre con Él. Así, pero la eternidad es de Dios, sin principio, sin final. ¿Se entiende? ¿Qué tiempo me queda? Todavía. Ya estoy deseoso de terminar, por favor. Es una presión tremenda, pero bueno. Estamos acá. Decía ahorita que Dios se entristece, Dios se aira, Dios es celoso. Todo eso hay citas bíblicas aquí que se pueden poner. Que Dios ama, que Dios abomina. Sentimientos, y cuando dijimos sentimientos dijimos que era antropopatía. Y cuando dijimos de forma era antropomorfismo. ¿Dónde está Magali para que se aprenda estas palabritas también? Ahí. No, es que esas son palabras técnicas de la teología exegética para tratar de encontrar la explicación de la palabra. No es nada rebuscado, es que hay que decirlo así, no tiene otro nombre. Ahora, vamos a hablar de la personalidad de Dios. He tratado de ir tocando algunas cosillas así en las que se puede enriquecer el material de las clases. Me interesa que ustedes sepan, o recuerden más bien, porque yo sé que ustedes lo saben, que hay unos tópicos aquí en las clases que dice acerca de las relaciones de Dios con el universo y el hombre que creó. Dice el primero, que Él sostiene todas las cosas. Si no, todo este mundo se desmoronaría rápidamente. La uniformidad y exactitud de la ley natural nos lleva a creer en un Dios personal que guía y gobierna el universo de una manera inteligente. La no creencia en este hecho acarrearía una confusión completa. En el timón del mundo no se encuentra la casualidad ciega, sino un Dios personal. Amén. No voy a cargarlos de nombres raros, solo se los voy a mencionar. Este tema que pasa por aquí, que ustedes lo estudiaron, donde se toca nuestro Dios, uno es, ¿lo recuerdan? Eso se conoce en el término como la Shema, pero eso va pasando y hay muchas y variadas citas en la Sagrada Palabra donde aparecen explicaciones aún de la incipiente doctrina trinitaria en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no lo refleja tan exacto, pero el hagamos del Edén dice que hay un plural, ¿cierto? No es hago. Hagamos al hombre a nuestra imagen.
Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hay una pluralidad. ¿Se han dado cuenta ustedes de algo que es significativo, que es la bendición sacerdotal? ¿Alguien se la sabe de memoria? Yo todavía no me la he podido aprender y mira que me gusta. La repito y la vuelvo a repetir y no me la puedo aprender. Cuando Dios le habla a Moisés y le dice: dile a Aarón y a tus hijos que bendigan al pueblo de esta manera: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¡Qué belleza! Hace una mención de 3. Y cuando estamos en el Evangelio del Antiguo Testamento y cuando nos adentramos al libro de Isaías, el que más habló de Cristo, nos encontramos que en el capítulo 6, el versículo 3, que nos lo sabemos de memoria, hay una mención tripartita de alguien que es santo, santo, santo. Y esa incipiente doctrina trinitaria habla el Antiguo Testamento. Aquí nosotros apenas estamos haciendo memoria de algunas cosas que están en la memoria, en el recuerdo y que se van quedando atrás. Me gustó mucho algo de lo que hice mención y apuntalé para hablar un poco de ello. Dice el libro: Dios tiene su mano puesta en la historia del hombre, guiando y moldeando los asuntos de las naciones. Y dice, interesante nota el libro, Víctor Hugo dijo: Waterloo era Dios. Waterloo era Dios. Voy a hacer una preguntita por el sector femenino. Discúlpenme los caballeros que están en el lateral izquierdo. Waterloo. ¿Quién es Waterloo? Ok, Waterloo. Estamos en inglés. Waterloo. ¿Quién es Waterloo? Mujeres, ¿qué persona era esa? Pregunto. Por aquí. Todo está en off. Vamos a preguntar por aquí. Waterloo, ¿quién era? Era un lugar, un pueblito. Y sin embargo, dice Víctor Hugo, el padre de las letras francesas, que Waterloo era Dios. ¿Y por qué lo dice aquí el libro? ¿Por qué tenemos que refrescar esto? Y se pasó quizás en algún sitio y no se mencionó. Yo quise traerlo ahora. Waterloo es Dios porque Víctor Hugo conocía de una profecía que todavía está en vigencia. Alrededor de 500 años antes de Cristo le fue mostrada a alguien de quien Dios habló y dijo: mi siervo. De otro dijo: mi ungido. Pero de este dijo: mi siervo. Hacía cumplir los preceptos de Dios. El hombre que un día se paró ante una enorme ciudad que había edificado y dijo: no es esta la gran Babilonia. Ya saben de quién hablo, ¿verdad? De Nabucodonosor. Bueno, a Nabucodonosor le fue dado un sueño que nadie podía comprender. Mandaron a buscar a una persona y esa persona, Daniel encontró en Dios la respuesta. Y esa profecía, según los estudiosos de la Biblia, es la profecía de más largo alcance histórico. Se dijo 500 años antes de Cristo y todavía no se ha cumplido. Cuando Víctor Hugo dice Waterloo era Dios, está diciendo que Babilonia era la cabeza de oro. ¿Lo recuerdan? El pecho y los brazos de plata era el imperio medo-persa. El vientre y los muslos de bronce era el imperio griego. Las piernas de hierro era el imperio romano.
Pero después aparecen los pies de hierro y otra cosa, y barro cocido. Es decir, aparentemente hay una cosa sólida, pero que con cualquier toque se desmembra y cada uno va para su lugar. Habla de una piedra cortada no con mano, que fue arrojada a los pies ¿de qué? De la estatua. Y la estatua se desmorona completamente. Para los que lo sepan, se lo recuerdo. Para los que no lo saben, se está hablando de la segunda venida de Cristo. La piedra no dio en ningún otro lugar sino donde había hierro y barro cocido. Cuando termina el Imperio Romano en el año 476 después de Cristo, cuando Odoacro el Érulo llegó y tomó a Rómulo Aristóbulo y lo eliminó del Imperio Romano y terminó Roma y comienza el período medieval, en ese momento comenzaron a aparecer los dedos, los pies de barro y de hierro. Y quizás ustedes han escuchado estos nombres: visigodos, ostrogodos, galos, vándalos, britanos. ¿Saben? Por ahí para allá. Un montón de nombres que existían en el momento de tribus que aparecieron. Esas tribus han ido ganando fuerza y se han convertido en naciones. Pero a partir de ese tiempo, del tiempo en que Roma tuvo la fuerza, no ha podido nadie convertir al mundo en un pensamiento monolítico. Nadie ha podido gobernar como se gobernó antes. Nadie ha podido hacerlo. Y cito algunos. Carlomagno tuvo el Sacro Imperio Romano. Después lo renacieron cuando él llegó. Y lo ordenaron. ¿Y qué va? No pudo. Barbarroja lo quiso hacer, tampoco lo pudo hacer. Y caminaron los años y el llamado personaje del milenio anterior, Gengis Khan, quiso gobernar el mundo, pero no pudo tampoco. Y más para acá, ustedes recuerdan que ese hombre de quien se habla ahí fue un hombre que nació en una isla que está cerca de Italia. Por aquí hay un chico que tiene la ciudadanía italiana, pero vive en Cuba. Un corso, un muchachito de baja estatura que comenzó a hacer su carrera militar, y cuando usted estudia un poco sobre Napoleón Bonaparte, se da cuenta de algunas cosas que pasaron. Hoy decía Isaí y daba gracias a las personas que lo ayudaron en su crecimiento. ¿Lo recuerdan en su mensaje? Que él le daba gracias a Dios, pero todas las personas que estuvieron con él. Y aquel corso comenzó a ganar espacios y en algún momento no cupo y se fue y realizó, y hubo momentos en que el corso fue favorecido por cuestiones del azar. Y de Egipto, cuando era general, regresó cuando había pasado ya la Revolución Francesa, y Paul Barras era un hombre que tenía una fuerza tremenda en la gobernatura en Francia. E increíblemente este hombre facilita con la que después fue su esposa, la emperatriz Josefina. Había nexos entre Barras y Josefina. Napoleón toma acción con ella y este hombre lo va subiendo de escala, y Napoleón comienza a crecer y a dar golpes de suerte y se convierte en el primer cónsul del directorio. Termina el directorio y Napoleón se convierte en emperador de Francia y comenzó a cargar y avanzar. Y Napoleón gobernó toda la Europa y salió con cientos de miles de hombres hacia Rusia. Y el general Invierno fue el que le ganó la batalla. El frío de la Rusia colapsó la vida de centenares de miles, y él regresa con el mariscal Ney, con unos pocos hombres. Ahí lo deportan para un islote. Del islote sale y regresa y vuelve otra vez a montar toda la estructura de un gobierno. Y ese día en Waterloo, todas las probabilidades estaban a favor de Napoleón Bonaparte. Sin saberlo, él se había preparado una... Por favor,
¿Cuántos han leído Los Miserables? El segundo tomo de Víctor Hugo le dedica el segundo tomo completo a la batalla de Waterloo. Las cosas estaban indicando que Napoleón era el vencedor de la batalla. Ya él había mandado su caballería extraordinaria hacia aquel combate cuando sintieron ruidos y alaridos y sonidos de trompeta. Era el mariscal von Blücher, que venía con todos los refuerzos. Los refuerzos de él no habían llegado. Pero todavía antes que estos refuerzos llegaran, la noche anterior, cosa extraña, había llovido en una abundancia tremenda en el campo de batalla. Ya los cañones del ejército francés que dirigía Napoleón no los pudieron mover. Si ellos hubieran podido mover los cañones, todo hubiera sido diferente. Pero Dios estaba ¿en qué? En el asunto. Porque es que no puede cumplirse algo que no esté patrocinado por quien dijo que no va a pasar. Y pasó Napoleón. Y después se levantó un hombre con una influencia tremenda y arengó a sus compatriotas y se erigió en líder, y de la noche de los cristales rotos emergió una gran nación, y esa nación con una potencia extraordinaria tuvo el control del mundo. Y hoy todavía no se explican cómo es que Hitler y su fuerza se detuvo y no cruzó el estrecho de la Mancha. Y de nuevo se repite la misma trágica historia para estos militares avesados de combatir con el invierno ruso. El general invierno de Rusia no tiene quien pueda pelear contra él. Esa es la historia. Cuando aquí dice la clase, Víctor Hugo dijo, Waterloo era Dios, es que nosotros tenemos que saber que el encabezado de este capítulo que dice Dios tiene su mano puesta en la historia del hombre, guiando y moldeando los asuntos de las naciones, es cierto, y nosotros estamos bajo su cobertura y protección. Por eso dice la palabra, encomienda a Jehová tu camino, espera en él y él hará. ¿Saturados, hermanos? ¿Puedo decir a Dios la gloria ya? Amén. ¿Puedo terminar? Benjamín. Ya. Amén. Hermanos, me siento feliz por la oportunidad que me han dado de compartir con ustedes algunos datos interesantes de esta preciosa clase, de estas cosas que dedican años los hermanos para preparar, trabajar y realizar. Si algo de lo que hoy se ha dicho ha sido de bendición para ustedes, el instrumento no es lo importante, el que habló tampoco, el expositor es sencillamente alguien que está al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Para él, toda la honra y toda la gloria.